Desde hace unas semanas, con la edición impresa del Observador de los sábados, está saliendo un ciclo de entrevistas tituladas Luces Largas, realizadas por el periodista Daniel Castro. Allí el colega se propone salir de la coyuntura, romper con el cortoplacismo y ayudar a pensar sobre el mañana. Temas como la huella hídrica, la niñez, la educación, lo ambiental o un modelo productivo sustentable son los temas por los que atraviesa este espacio. En las primeras entregas, los entrevistados fueron el contador Bruno Gili y Sebastián Campanario, economista y periodista. Para conocer más de este ciclo que lleva adelante, les proponemos conversar con Daniel Castro, periodista, conductor de radio y televisión, colega que trae las noticias todas las noches, escucha todas las voces, tiene su agenda abierta y ahora nos propone prender las luces largas. Habitualmente yo no tuteo en los reportajes, pero en este caso me voy a dar ese gusto. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Francisco, querido? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, disfrutando de este día y además de esta comunicación que me apresuro a agradecer especialmente. De verdad me gustó mucho tu llamado de ayer para coordinar este momento, que es en alguna forma un reencuentro después de tanto tiempo. Efectivamente, después de tantos días de trabajo, tantas mañanas trabajando juntos en El Espectador, sí. Reencontrarnos acá. Es verdad. Y sabes que al final de cuentas lo que prima en la trayectoria de cada uno es lo que se genera como vínculos, y uno podrá estar circunstancialmente trabajando en un mismo ámbito y después, en este caso, en empresas distintas, pero queda esa conexión, ese vínculo que es al final de cuentas lo más valioso. Sin dudas. Daniel, para aquellos que te conocemos, sabemos que a vos siempre te ha particularmente interesado la cuestión de analizar las cosas por fuera de la coyuntura y del tic-tac del reloj. Por eso, cuando supimos del lanzamiento de Luces Largas en El Observador, sabíamos que allí estaba condensado mucho de tus intereses. La pregunta es cómo se generó, cómo se concretó este ciclo de entrevistas. Bueno, sí, vos me conocés y sabés que hay como una búsqueda permanente de vivir la coyuntura, naturalmente, atenderla, porque de eso se trata la actividad que se hace a diario, pero también tomar muchas veces la referencia de lo que tenemos como sociedad, y es una obligación, un mandato de pensar un poco más allá, y ese concepto de las luces largas tiene ese cometido, tiene ese propósito: iluminar no tanto el camino más próximo, sino el que viene, un poco más distante, el advertir lo que yo creo que comenté en ese reportaje que mencionabas, advertir cómo viene la ruta, cuáles son las curvas que debemos enfrentar, a qué velocidades, y de eso se trata, de la búsqueda de un pensar en conjunto de asuntos en el que nos va francamente la vida, y no tampoco asumirlo, y también a ti te consta, no asumirlo desde ese lugar un poco romántico o romantizado, claro, del futuro, o de ciencia ficción, o de esa cosa medio naif, sino francamente con el compromiso de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo no tan bien para enfrentar un mundo que no espera, además? Ese es el gran desafío, ¿no? Sí, hay una serie de cuestiones vinculadas a lo que es como la expectativa del segmento que llevas adelante, y yo le agregaría también, Daniel, a cosas que a veces analizamos mal, a otras que directamente ni siquiera nos pasan por el radar, ¿no? Que también, como vos decías, son el futuro, y a veces estamos discutiendo de cosas que vemos en otros países, como qué lejos que está aquello, y a la vuelta de la esquina nos lo vamos a encontrar, ¿no? Sí, y además, a propósito de lo que decís, también muchas veces el empezar a explorar estos territorios nos hace encontrarnos con personas con una gran valía. Yo he tenido la fortuna, el privilegio, en el desarrollo de esta agenda, de encontrarme con gente que de pronto trabaja casi en el anonimato, claro, que tal vez no tiene la visibilidad de otras personas que también son importantes en el funcionamiento del país, y están haciendo mucho y lo están haciendo muy bien. Y sobre todo nos están llamando al pensamiento, nos están provocando el pensamiento, y eso también me parece que puede llegar a ser un mérito de ese espacio, hacer ver a personas que de pronto no están en el día a día,
y que justamente nos estimulan a decir, bueno, está muy bien atender lo que nos está pasando a diario, pero también debemos atender lo que se viene, ¿no? Claro. ¿Cuáles son de esos temas que vos planteás, Daniel, que crees que son los nucleares, los centrales a la hora de prender justamente las luces largas? Bueno, mira, yo no estoy diciendo nada nuevo con esta cuestión de la cuarta revolución. Creo que ahí hay un enorme desafío. De hecho, me pareció sumamente atinado que el tema central que asume esta Comisión de Futuros, que es bicameral, que es de integración multipartidaria, encarar ese asunto. De hecho, ayer el economista Ignacio Munjo daba algunas pautas de los que tenemos que atender sí o sí. La Comisión de Futuros en el Parlamento habla de el futuro del trabajo, los trabajos del futuro, de la necesidad de formarnos de otra manera para enfrentar ese mundo, un mundo que naturalmente cada vez se automatiza más, esos procesos repetitivos desde ya que están quedando caducos, es donde están post-pandemia. La gente capacitada, más formada, mejor preparada, bueno, hacia eso hay que apuntar. Entonces ahí es donde tomamos como punto de partida la necesidad de revisar los procesos de educación que tiene el país. De hecho, me anticipo a pasar el aviso, el sábado, mañana, en la entrevista del espacio, estará Adriana Aristimuño, una persona de un valor enorme, una capacidad enorme para encarar este tema de la educación. En alguna manera se está transformando como una especie de arquitecta de toda este nuevo planteo que hace el gobierno, y allí nos desafía precisamente a eso, a decir, bueno, nosotros tenemos que ser ciudadanos más preparados, incorporando en cada una de nuestras actividades, a nosotros eso nos resulta, Francisco, obviamente como tema de todos los días, el formarse permanentemente, el asumir que cada vez sabemos menos, el tener la curiosidad de saber más, el tener lo de la formación continua muy incorporado. Bueno, eso se derrama a todas las ramas de actividad, y me parece que ahí hay un tema importantísimo. Después está lo de las ciencias de la vida, que me parece que lo de la biotecnología es algo que no solo nos sorprende a diario, sino que también resulta de una cantidad de tecnología incorporada, por ejemplo, a procesos vitales, a la longevidad, pero que también hay que administrarlo, hay que buscar ese equilibrio. Yo creo que todo tiene que ser cruzado además mucho por la ética. Entonces, esos debates son los que me parece que es imprescindible atender. En lo que tiene que ver con la educación, Daniel, da impresión, mejor dicho, está claro que es un sector de la vida en sociedad que tiene mucho que ver con el resto de las cuestiones. Y es un tema que ha estado en debate en Uruguay en los últimos 15 o 20 años, con algunas reformas, con algunos intentos de reforma, algunas frustradas, otras en proceso, pero que atiende a todas las cuestiones, porque es difícil determinar qué es lo importante para una sociedad cuando esa sociedad no tiene los elementos de juicio necesarios para entenderlos y resolverlos. Claro. Mira, obviamente me encantaría que leyeran la nota mañana en El Observador, pero te doy, si querés, algunos títulos que van en el sentido de lo que acabas de informar. Porque, ¿qué sucede? Lo que dice Aristimuño nos duele un poco como sociedad, y dice que somos uno de los países más inequitativos en la educación. Y cuando ella dice que somos uno de los países más inequitativos, a eso le sumo lo que fue la primera entrevista del ciclo, que fue con Bruno Gili, y él advertía las diferencias notorias, ya no entre, imaginemos, un barrio de gente pudiente con otro barrio con necesidades básicas insatisfechas en Montevideo. Ya no hablo de la capital con el extremo norte allá en Artigas. No, hablo de barrios muy cercanos. Bruno me decía las diferencias que él tuvo en su formación cuando fue a un liceo de un barrio de gente, digamos, de clase media, muy trabajadora, y cuando se fue a otro con otras condiciones de ingresos de las familias, y eso estaba separado por algunas cuadras, y allí en esas cuadras él notó esa diferencia. Entonces, ¿cuál debería ser? Y creo que es el propósito de las actuales autoridades de la educación,
y bueno, tratar un poco de administrar esos conceptos como los de la equidad, la igualdad, el mayor acceso al sistema educativo. No nos podemos seguir permitiendo el lujo de las tasas de egresos que tenemos, de los niveles de deserción, de que obviamente de cada 10 personas que viven en situaciones muy precarias, 9 se sabe perfectamente que no van a evolucionar en el sistema educativo, ¿no? Claro. Eso es dolorosísimo y me parece que hay que pensarlo mucho mejor, ¿no? Sí, hay como dos frentes allí. Uno, el que tiene que ver directamente con la inequidad dentro del sistema, y el otro es con, o sea, cuando salen, cómo salen, claro. O sea, cuán Exacto. Formados salen los que salen, ¿no? Claro, bueno, sí, desde ya, y además, fíjate, hay unos datos que son alarmantes, porque se menciona, por ejemplo, que desde ya una persona cuando ingresa al sistema, muy probablemente el sistema se encargue también de expulsarlo, claro. Por la vía de los hechos, porque en definitiva no genera tampoco ese atractivo, no genera, digamos, la pasión por saber, la pasión por estudiar. Entonces, los que van a evolucionar son efectivamente aquellas personas, bueno, que saben, que asumen el desafío de decir, bueno, vamos a estar inmersos en un mundo que va a ser muy exigente, de mucha alta competencia. A veces se generan como ciertas, no sé si como dicotomías, y hay como un dilema de decir, bueno, pero ¿qué queremos formar? ¿Personas o queremos formar trabajadores útiles? Claro. ¿No? Ese concepto más utilitario al mundo del trabajo futuro. Bueno, yo creo que pueden ser complementarios, o sea, no es que dejemos de ser buenas personas para ser buenos trabajadores. Me parece que tienen que ir de la mano, y esos son los dilemas que deberá enfrentar, me imagino, la autoridad educativa, tomando como referencia algo que también cada día se hace más importante aquí, y es tratar en la medida de lo posible de generar algunos acuerdos básicos, no desgastarnos tanto en la discusión a veces bastante trivial o bastante accesoria. Yo creo que hay que ir al fondo con entendimientos básicos. Vos lo decías, ¿no? Si hay algo que merecería un carácter de política de Estado, debería ser lo de la educación. Hay como impulsos muy fragmentados que han sido muy buenos, o sea, tampoco es que la actual administración venga con ese ánimo refundacional, como tampoco sucedió seguramente en años anteriores. Hay como impulsos, hay como intenciones, y después quedan como esas lagunas, ¿no? No generamos como una correntada que determine efectivamente que vamos a ir para adelante, ¿no? Claro. Daniel, iba a hacer una pregunta que me apunté cuando armé la producción de la entrevista y después la borré, pero ahora la voy a hacer de vuelta, porque me parece que en un momento lo dijiste y me parece que en última instancia termina siendo como un brote de honestidad, por lo menos de mi parte. A veces nos aburre un poco la coyuntura también, ¿no? Estar debatiendo siempre lo mismo, el agujero del mate, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que está muy bien eso, y por algo te la borraste, porque es algo que yo también me lo cuestiono. ¿Qué nos pasa? No es que uno se aburra de la coyuntura, más allá de que a veces también te fastidia el hecho de insistir sobre las mismas discusiones. Claro. Respecto a nuestro oficio, a nuestra profesión, muchas veces me queda esa sensación de hámster dando vuelta en la ruedita. Uh-huh. Y a veces eso también te genera como cierta impotencia, más allá de que después cuando te parás, cuando para la ruedita y mirás alrededor, decís, no, yo estoy en el mejor oficio, en la mejor profesión, disfruto mucho de esto. Ahora, ¿qué digo? Si bien efectivamente hay momentos donde uno se aburre de esa cotidianeidad del debate bastante menor en muchas oportunidades, yo creo que también hay una cantidad enorme de muy buenos profesionales, una cantidad enorme de muy buenos espacios que atienden eso. Entonces, en todo caso, lo que sí pretendo es decir, bueno, yo vivo la coyuntura, la atiendo con profesionalismo, trato de sumar valor a ese trabajo que tiene el periodista en las actuales circunstancias, pero déjenme intentar también generar claro. Otro espacio. Que de pronto no es tan común, ¿no? O sea, de lo otro tenemos mucho y muy bueno. Bueno, de esto que pretendo, no hay tanto. Entonces, es como una búsqueda también, ¿no? Es decir, bueno,
generemos como yo le llamo a veces el oasis, ¿viste? En el que uno puede abrevar para tomar un nuevo impulso y decir, bueno, por lo menos estoy dando otro valor a mi profesión. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de cada uno de nosotros cada día que sale a trabajar? Es aportar valor. Bueno, mi forma de aportar valor creo que viene por acá. Claro. Daniel, volviendo al comienzo del reportaje, también es un lindo desafío profesional y personal estar todos los días al frente de un equipo como Telenoche, ser la cara del noticiero, y ahí sí tratar la coyuntura pura y dura, muchas veces de último momento y en vivo, y también darte un espacio para el debate, como lo tenés los lunes, con todas las voces, y a la vez plantearte un ciclo de reportajes mirando al mañana. ¿Cómo te organizás a la hora de ser la misma persona que afronta desafíos tan diversos, siempre en el rubro de la comunicación, por supuesto? Claro, y ahí me parece que también opera mucho la dinámica de lo individual y lo colectivo. De hecho, cuando yo llego a Telenoche, sé perfectamente que hay un trabajo detrás de un equipo muy profesional, muy comprometido con los equilibrios. Yo creo que en definitiva lo que prima en estas cuestiones es el justo equilibrio, y ahí de verdad duermo tranquilo porque sé que cada día cuando me toca presentar Telenoche tengo la tranquilidad de un trabajo profesional detrás. O sea que desde ese punto de vista se atiende la coyuntura, como lo decís. Obviamente un informativo tiene ese vértigo del minuto a minuto, de cosas que están ocurriendo en ese momento. Nosotros tratamos, más allá de esa cobertura en vivo, que es la que nos caracteriza o la que pretendemos que sea nuestro sello, hay también la búsqueda de un contexto, está la búsqueda de espacios que le destinen más tiempo a asuntos como los vinculados a la salud. Tenemos nuestros espacios vinculados también a lo que es la cultura, la recreación, el entretenimiento. O sea que desde ese punto de vista voy y asumo que soy, digamos, una pieza más en un engranaje complejo y me siento feliz con eso. Con respecto a los debates de los lunes en todas las voces, también allí hay un trabajo colectivo importante, y ahí también hay una búsqueda, o en realidad a esta altura ya no es la búsqueda de un estilo, sino más bien la confirmación de que elegimos un formato donde puede debatirse con altura, con respeto, donde en algún momento podrá ser más acalorada la discusión que en otros, pero hay parece que un hilo invisible que une cada una de las ediciones de todas las voces, y es el del respeto, ¿no? Discutir con altura, no caer de pronto en los agravios, en la agresión, tratar de que las personas tengan su tiempo para desarrollar el pensamiento, más allá de que sigue siendo un programa televisivo. O sea, claro. El otro día, por decir algo, hablando precisamente de este tema de la educación, desde ya que no podemos no podemos ilusionarnos con que un programa de televisión vaya a abarcar todas las aristas que tiene el tema educativo, pero por lo menos lo intentamos, y que quienes lleguen ahí, quienes sean los invitados, tengan por lo menos un tiempo razonable, donde no haya interrupciones constantes. O sea, la idea es esa, ¿no? Que la gente en la casa además pueda apreciar que allí lo que se tiene es respeto por las ideas, más allá de que muchas veces son ideas contrastantes, y que entre quienes vayan a debatir también exista la tranquilidad de que van a poder, en tiempos televisivos, van a poder expresar la mayor cantidad de conceptos posible. Y eso es lo colectivo. Y después lo otro es esa búsqueda, ¿no? Esa curiosidad que ojalá no me abandone nunca, y es la búsqueda de ese espacio donde, como te decía hace un ratito, le pueda sumar valor a mi trabajo. Y me parece que sumarle valor a mi trabajo hoy es esa búsqueda de mirar un poco más allá de esta coyuntura. Daniel, ya acercándonos al final del reportaje, porque tenés otros compromisos y muy gentilmente has destinado unos minutos para conversar con nosotros esta mañana. La semana pasada se conoció un informe acerca de Reporteros Sin Fronteras, donde Uruguay cayó a juzgar por este reporte del puesto 18 al 44 sobre libertad de prensa. Más allá del informe de Reporteros Sin Fronteras, que además fue muy discutido también públicamente, te pregunto a vos, que sos una de las
cabezas principales de la industria, digamos, uno de los conductores centrales de los canales de aire de informativos de televisión, y además con estas otras tareas que, por ejemplo, realizás en El Observador y también en la colega Radio Carve con tu ciclo Agenda Abierta. ¿Cómo ves hoy el tema de la libertad de prensa y expresión en Uruguay? Y fundamentalmente un aspecto que habitualmente es muy discutido, que es el vínculo entre los medios y los políticos, o la política como una entelequia, digamos. Sí, y ahí pasa que también voy a caer seguramente en algunos lugares comunes que no por ser comunes dejan de ser válidos. Me parece que Uruguay es un país extraordinario para trabajar en los medios, en atención a que, desde mi punto de vista, existe libertad para el trabajo. O sea, me pongo en el lugar personal, si se quiere, y voy a ser autorreferencial para no eludir la respuesta. Yo no me siento condicionado cada vez que hago una entrevista en cualquiera de los espacios que mencionaste. No me siento ni condicionado ni presionado. Lo que pasa que también ahí hace algunos años presenté ahí tuve el honor de ser convocado en la Universidad Católica para hablar de estos temas. Y yo creo que el trabajador de los medios, el periodista, el profesional de los medios de comunicación, es un equilibrista. Y a veces uno tiende a pensar que el equilibrista, o se lo ve como una imagen peyorativa, decir, bueno, pero ¿cómo es esto del equilibrista? O sea, ¿estás tratando de mantener el equilibrio para no molestar a nadie? No, digo que uno tiene que tratar de que su trabajo al final del día sea honesto. Y cuando digo equilibrista es que te pones en una linga muy, muy tensa, a muchos metros de altura, porque en definitiva cuando vos asumís la responsabilidad de comunicar y de llegar a muchísima gente, te das cuenta que el desafío es enorme, es como ir por esa linga muy tensa y muchas veces sin red abajo. O sea, cuando la macaneás, te caes y te haces pasta abajo. Esa es la verdad. Sí. Ahora, el equilibrista tiene que munirse de esa vara, no sé, debe tener un nombre, ¿no? Esa vara que va inclinándose de un lado para otro. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? Es transitar por esa linga, muy tensa siempre, y de repente, en un extremo de esa vara, que es la que te permite jugar al equilibrio, se te posa el interés político, ¿no? Y entonces vos decís, ojo, o sea, estamos viviendo en una democracia, está muy bien que los políticos generen también su inquietud, su preocupación por el encargo de una noticia, pero ¿hasta qué punto debo atender ese peso que se me posa encima de un extremo de esa vara? De repente, en el otro extremo, hay un interés empresarial, ¿no? Entonces vos decís, bueno, atención, yo estoy trabajando en una empresa que tiene algunos momentos de periodismo, no es una empresa periodística. Entonces, hay de pronto empresas que pueden llegar a sentirse ofendidas o molestas por algún encargue de la información. Entonces, se te posa también en la vara. Entonces vos decís, bueno, no, pero mi objetivo sigue siendo transitar con equilibrio y honestidad. Entonces, esos pesos que se te instalan en los extremos de la vara es lo que uno tiene que administrar en el día a día. Y obviamente, en ese juego, en un país además tan chico, muchas veces una llamada que en principio es simplemente de cordialidad, detrás puede llegar a tener como una insinuación de malestar, inquietud, en fin. ¿Nuestro trabajo cuál es? Y bueno, decir, bueno, yo quiero esta noche acostarme con la conciencia tranquila de que fui honesto en mi planteo. O sea, me puedo equivocar, puedo acertar, ojalá que sean más los aciertos que los errores, pero siempre sobre la base de la honestidad. Y la honestidad en esto me parece que sigue siendo un activo fundamental. Daniel, me podría quedar conversando la hora entera, tenemos que hacerlo hasta por acá nomás, tenemos otros compromisos, pero realmente es un placer conversar contigo, y muchos oyentes nos han destacado también tu origen, por supuesto, de Tacuarembó, el pago más grande del país, como se lo menciona habitualmente, y mucha gente destaca esa cercanía que, más allá de, digamos, las distancias que hoy te separan de tu pago, esa cercanía que encuentran en vos cuando hablas de tu Tacuarembó natal. Sí, bueno, no me fui nunca, ¿viste? Esa es la magia que tiene el pago más grande de la patria, que hace que vos sientas que nunca te fuiste de ahí,
o que en alguna manera seguís perteneciendo más allá de la distancia, esas canciones que aluden a no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Bueno, en este caso me parece que es un mandato, porque además están mis padres allá, mi familia está allá, y casi que mi actitud diaria también es de como de reconocimiento a Tacuarembó. Si a mí me va bien o si la gente me valora bien, también es fruto de que fui formado por mi familia en ese lugar, y me debo también un poco a la sociedad de Tacuarembó, que fue la que primero me dio la oportunidad de estar en los medios, así que desde ese punto de vista sigo sintiéndome más de allá que de acá. Daniel Castro, periodista, conductor de radio y televisión, además que está llevando adelante el ciclo Luces Largas en El Observador. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a vos, Francisco querido, y un saludo a todos allí en esa radio tan querida.